Hicimos un video con la misma temática hace exactamente 3 meses. Muchas cosas han cambiado en los últimos 90 días con respecto a la consideración de Scaloni para el armado de la próxima lista mundialista. Veamos aquellas modificaciones de las búsquedas del entrenador de la selección argentina para llevar sus 26 al próximo mundial. Hay cosas que se mantienen, los arqueros es algo que se mantiene, lo de Dibu Martínez como arquero titular y Jerónimo Rulli como primer arquero suplente de la selección argentina es algo que continuó en estos 90 días. Desde la última convocatoria de la selección argentina hasta la actualidad no hemos visto que haya modificado esa zona del campo con respecto a los jugadores que tienen un lugar asegurado. La lista hoy conforma a 21 nombres y por eso hacemos el repaso de cada uno de ellos. Nahuel Molina, un presente diferente, el de Nahuel Molina en los últimos 90 días, porque se lesionó Pablo Barrios, un mediocampista clave en el Atlético de Madrid. Para reemplazar a Pablo Barrios, lo que hizo el Cholo Simeone fue adelantar a Marcos Llorente, el lateral derecho titular, y se le abre una ventana importante a Nahuel Molina, que juega absolutamente todo lo que tiene el Atlético de Madrid. Esperemos que no tenga que ver con el retorno de Pablo Barrios a la actividad para que él pierda el puesto, pero en la actualidad es bueno lo que estamos viendo de Nahuel Molina con la camiseta del Atlético de Madrid y es el lateral derecho que más se posiciona para ser titular en el próximo mundial, por lo menos en el comienzo. 4 centrales, esto tampoco se modifica. Cuti Romero, Otamendi, Balerdi y Lisandro. Lo que ha cambiado en los últimos 90 días es que Lisandro no estaba jugando y ahora es clave en su equipo, incluso al punto de poder pelear titularidad en la selección argentina en el comienzo del próximo mundial, ya que Nicolás Otamendi no va a poder arrancar el mundial en el primer partido por arrastrar sanción de eliminatorias. Y después lo de Balerdi, que quizás bajó un poquito de nivel, pero sigue siendo un jugador mundialista y considerado por el entrenador de la selección argentina para ocupar ese lugar de suplente de Cuti Romero, lo que fue Pesela en el Mundial 2022. Tagliafico, único lateral izquierdo fijo de esta selección argentina, candidato a ser el titular en finalísima, candidato a ser el titular en el próximo Mundial. Nadie le hace sombra, no tiene a nadie que pueda pelearle el puesto y se posiciona para jugar todos los partidos del Mundial. Mediocampistas, poca modificación con respecto a lo que hablamos hace 90 días y poca modificación con respecto a lo que fue la última Copa del Mundo. Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, que volvió muy bien. Paredes ha bajado un poco el nivel en el comienzo del año 2026, pero sigue siendo un jugador mundialista. Rodrigo de Paul, que acaba de comenzar la MLS en aquel momento, cuando hablábamos hace 90 días, Rodrigo de Paul estaba terminando la competencia en Estados Unidos, ahora la está comenzando. Alexis McAllister, Giovanni Lo Celso, que hoy está lesionado, que no va a llegar a la finalísima, pero que es un jugador del riñón Scaloni, es un jugador que lo ha convocado Scaloni incluso cuando no jugaba, porque volvía de lesión o porque había otros jugadores en su puesto. Hoy lesionado, yo lo sigo considerando un jugador fijo en el próximo mundial, pero estaría atento a la postfinalísima, a lo que viene en los próximos meses, porque puede ser un jugador de esa lista de mediocampistas que se caiga de cara al mundial, si es que, por ejemplo, Scaloni decide llevar a Perrone y Barco, que son 2 nombres que están dando muy bien en el fútbol europeo. Y Enzo Fernández, hoy por hoy, podemos decir, el jugador con mejor actualidad en Europa de los futbolistas argentinos. No hay dudas de eso. Y la modificación con respecto a los últimos 90 días es que teníamos 20 nombres, ahora tenemos 21, porque tenemos a Messi, Almada, Julián, Lautaro, Nico González, Simeone y agregamos a Nico Paz. En aquel momento lo poníamos como una duda, él o Mastantuono, hay que darle tiempo. Bueno, le dimos tiempo suficiente para que Nico Paz confirme su presencia en el próximo mundial desde el nivel que está mostrando en el Como. Yo lo decía en el último podcast, todavía no encuentro en la selección argentina el rol Nico Paz, porque han sido pocos partidos, pero hemos visto que su nivel ha sido muy bueno en el Como y eso lo puede llevar a la selección argentina. Ya lo convenció a Scaloni, porque lo viene convocando hace 1 año y medio o 2, ya a la selección argentina, incluso con participación y además siendo titular en algunos partidos. Después hay que ver si puede convivir con Messi, si esta versión de falso 9 que vimos en el Como en los últimos partidos puede llevarse a la selección argentina, si se puede mejorar la versión Nico Paz tirado a la derecha,
porque en la selección se lo vio algo perdido cuando compartía con Messi esos ratos y él estaba tirado un poquito a la derecha y enganchando desde esa zona. Si se puede utilizar un Nico Paz como interior alto en caso de que sea necesario y arrancar con la jugada de frente unos metros más atrás para poder hacer uso de sus zancadas, de sus giros y llegar con el ataque bien armado de frente y tener varias opciones de pase, pero su presencia en el Mundial para mí pasa a ser un hecho. Es la gran modificación que tenemos del video que hacíamos hace 3 meses con respecto al actual, que en aquel momento decíamos Nico Paz o Mastantuono, hoy casi que podemos asegurar la presencia de Nico Paz en el próximo Mundial y lo de Mastantuono lo veo un poquito más en duda de lo que lo veía hace 3 meses. Empecemos con las búsquedas. Nuestra propuesta ahora son 7 búsquedas para 5 lugares. Empecemos por los arqueros. En aquel momento a Musso lo tomábamos como un arquero que peleaba desde atrás. El partido con el Barcelona, el gran partido contra el Barcelona en semifinales de Copa del Rey, ante la poca participación de Walter Benítez, porque lo más probable es que Walter Benítez no juegue absolutamente nada de lo que queda del ciclo, hace que Musso deje de ser un jugador que pelea desde atrás para meterse en esa discusión mundialista por el tercer lugar en el arco argentino. Metemos a Cambeses por ser uno de los últimos convocados en la zona, siendo que el puesto del arquero no tiene demasiada variante hace mucho tiempo. La aparición de Cambeses abrió una señal de que no estaba todo definido. Y la presencia de Benítez en el Crystal Palace, con nulos minutos que tendrá seguramente en lo que queda de temporada, hacen que repensemos el tercer arquero. No nos olvidemos que hace muy poquito hubo una reunión de los jugadores del Atlético de Madrid con el cuerpo técnico de la selección argentina. Y en esa reunión estaba Juan Musso. A ver, sinceramente, hablando con un periodista amigo que cubre el Atlético de Madrid, que no lo quiero nombrar por una cuestión de cuidar un poquito la fuente, me decía, no descartes a Juan Musso porque está bien posicionado. Tiene el cariño del cuerpo técnico, la consideración del cuerpo técnico de arqueros, es querido por el grupo. Cuando le toca atajar responde muy bien. Y, a ver, sinceramente, es el tercer arquero. Lo más probable es que sea para algún momento puntual y esperemos que no sea parte de jugar en el próximo Mundial. Pero bueno, tener un arquero de tercer arquero que los pocos momentos que le toca jugar lo hace bien, es un punto a favor para él. Lo volvemos a traer a Juan Musso a esa discusión del tercer arquero de la selección argentina. Pasemos al acompañante de Tagliafico. ¿Qué hacemos con el lateral izquierdo del seleccionado argentino? Sinceramente, hay pocas opciones sólidas para acompañar a Tagliafico. Tenemos a Medina, que hace 90 días casi que lo metíamos a Medina como una fija, porque repetía convocatoria, porque es del gusto del cuerpo técnico y porque estaba andando bien y había jugado en la selección argentina. Hoy Medina no está teniendo un buen nivel, está jugando de central y eso abre un abanico de posibilidades para el resto. Acuña, nivel bajísimo en River. Barco no juega lateral izquierdo desde, déjenme pensar, lo vi el otro día, septiembre 2024. Tuvo un rato en septiembre 2025, pero un partido entero desde el 2024. Así que pensar en el Colo Barco de lateral izquierdo, a ver, puede ser que lo metas ahí por el simple hecho de que puede cumplir la función, pero si lo vas a usar, lo vas a terminar usando en otro lado del campo de juego. Soler, lesionado y muy poca participación en el Bournemouth. Cuando se dio el traspaso al fútbol inglés dijimos, bueno, acá encontramos un lateral izquierdo que va a pelear. Sinceramente tuvo muy poca participación. Para mi gusto, el Mundial Sub-20 de él no fue tan bueno como para posicionarlo de cara al Mundial. Vamos a ver si vuelve bien de la lesión. Cuándo vuelve, porque no hay un parte médico que nos dé especificaciones al respecto. Es un jugador que le gusta al cuerpo técnico, pero que pelea desde atrás. Ortega, como alguien que siempre está ahí en prelistas, no termina de ser convocado, pero juega todos los partidos del Olympiacos y juega todos los minutos. Alguien interesante. Y para mí la mejor opción es Valentín Gómez. A ver, la mejor opción teniendo en cuenta si hay que sumar un lateral izquierdo, porque también está la opción de que tomando los fijos, Scaloni diga, che, llevo a Tagliafico y me arreglo con lo que me pueda dar Lisandro en un partido que nos toque defender o lo que me pueda dar Nico González en un partido que me toque atacar. Y resuelve la ecuación del lateral izquierdo suplente. Pero Valentín Gómez para mí es la opción más interesante teniendo en cuenta el nivel actual y porque te puede cumplir la doble. Van a ver más adelante
que en estas 7 búsquedas también hablamos de centrales. Y acá tenés a alguien que te puede cumplir de central, que es un puesto que es usado mucho en el Betis y es por el cual conocimos a Valentín Gómez y se convirtió en uno de los mejores defensores del fútbol argentino cuando estaba en Vélez Sarsfield, pero en su llegada al Betis empezó a jugar de lateral izquierdo y demuestra que puede hacerlo. Así que no lo descartaría y por nivel creo que es el mejor candidateado para acompañar a Tagliafico en el lateral izquierdo del seleccionado argentino. Pasemos al lateral derecho y nos encontramos con que los laterales es un lugar del campo donde nos cuesta encontrar opciones. Vamos a ver, Montiel, nivel flojo, al nivel de Acuña, Foyt, que está tachado por el simple hecho de que no va a llegar a la próxima Copa del Mundo, operado del tendón de Aquiles. Se supone que andando muy bien en agosto estaría para comenzar la pretemporada, o sea que se perdería el próximo Mundial y no era un jugador fijo. Kevin McAllister, hoy para mí la opción más sólida que tiene el acompañante de Molina en la selección argentina, porque se lo vio jugar con el seleccionado y lo hizo muy bien. Y es alguien que tiene actividad constante, metido en el grupo. A ver, conoce a todos por el simple hecho que es hermano de un jugador que está en la selección argentina hace años. Así que ya conoce un poquito la cocina del seleccionado argentino. Y rindió. El rato que lo vimos jugar, rindió. Es verdad, en amistoso contra Angola, pero en ese mismo partido Foyt no jugó bien y sí jugó bien Kevin McAllister. Así que es un puntito para el lado del ex Argentino Juniors y ex Boca Juniors, hoy en la Unión San Julia. Y traigo a Giai como un componente que puede meterse. A ver, dificilísimo. Para mí casi imposible. Pero siendo objetivos, a ver, lateral derecho, joven, conoce la selección argentina, fue capitán de una selección argentina sub-20, tenía minutos en el Palmeiras y él mismo en una entrevista dijo: sé que el cuerpo técnico de la selección argentina se comunicó con el cuerpo técnico del Palmeiras por mi caso. No prometiéndome convocatoria, pero para saber cómo era mi situación. Y eso obviamente que me motiva. Y eso nos hace pensar que sigue estando en la macro selección argentina. Y si no hay nadie que convenza, ¿por qué no vas al pibe que te juega de 4? ¿Qué querés que te diga? Sí, esta es la realidad de los laterales argentinos. Lo que hay detrás de Molina y Tagliafico es bastante pobre. Así que vamos a ver qué conclusión tiene esto, pero da la sensación que en finalísima vamos a poder tener alguna aproximación, pero no vamos a tener definiciones con respecto a los convocados en esta zona del campo. Tercer 5. ¿Habrá tercer 5? A ver, yo creo que sí, porque la función Guido Rodríguez o el factor Guido Rodríguez en el 2022 fue útil, fue titular en un partido trascendental como fue contra México. O sea que hay necesidad de un tercer 5. ¿El tercer 5 va a ser de un corte defensivo? ¿O va a ser alguien que libere un poquito a Enzo Fernández? Decís, che, traigo a alguien que pueda jugar de 5, así Enzo lo tiro unos metros más adelante, que es donde está rindiendo muy bien en el Chelsea y donde rindió muy bien sobre todo en la ventana de marzo 2025 en la selección argentina cuando no estaba Messi y él un poquito se encargó de compartir zona dentro del campo, un poquito de la zona Messi. Incluso veíamos la posición media en esa fecha de marzo y la posición media de Enzo Fernández estaba a la altura de la de Julián Álvarez, o sea que mucha libertad hacia adelante. Perrone, ¿qué quieren que les diga? Hoy Perrone tiene nivel de mundial. Hoy Perrone para mí va a estar en la lista de la finalísima. Eso lo va a acercar muchísimo a la Copa del Mundo. Es un jugador que encontró lo que estaba buscando: continuidad, comodidad, buen juego, un equipo que se adapte a su forma de jugar, el ser el que lleve las riendas del equipo como le está sucediendo en el Como de Italia, y eso lo puede acercar a la selección argentina porque es alguien de la consideración de Scaloni. Lo viene convocando a la selección, o la primera convocatoria de él fue en marzo 2023. 3 años después, todavía sigue estando, es verdad, recién tuvo su debut en la última convocatoria del seleccionado argentino, pero es alguien que aparece y desaparece. Y veo que esa juventud, esa frescura y ese nivel, porque se está hablando mucho del nivel actual de los titulares o de los frecuentes de la selección argentina que no está cerca de su mejor versión. Tener un pibe en su mejor versión puede contagiar un poquito al resto. Si tengo que opinar, mi opinión es que Perrone debe ir a la Copa del Mundo. Pero bueno, será tema de otro video. Moreno, convocado en octubre, afuera en noviembre. Un chico que conformó muy bien en aquel partido que jugó en la selección argentina, pero al no estar en la última convocatoria, para mí salió un poquito de esa conversación. Hoy en el fútbol argentino vamos a ver
si repite convocatoria. Enzo Barrenechea, con Mourinho juega bastante menos en el Benfica. Bastante menos de lo que hablábamos de él hace 3 meses, en el mismo video que hablábamos de esta circunstancia. Convirtió un gol el fin de semana, no creo que un gol lo meta o lo saque de la selección argentina, pero para mí, si pensás en un jugador con corte defensivo y siendo muy ofensivo, porque es un jugador que una de sus grandes virtudes es con la pelota, pienso en Enzo Barrenechea. Siento que de los mediocampistas que conforman esta lista, es el jugador más ocupado del equipo cuando no tiene la pelota. Y puede meterse entre los centrales, ser el iniciador en la base de la jugada. No lo descartaría, pero hoy lo veo lejos. X Fernández, se habló de que lo quería convocar Scaloni en octubre, se lesionó en octubre, volvió. Ahora con la presencia de Ezequiel Palacios está jugando un poquito menos, pero puede ser un jugador seleccionable. Colo Barco, lo que dije de Perrone lo digo de Barco. Para mí Barco es otro de los que debería ir al Mundial y lo hablaba hace muy poquito de que para mí Barco tiene que ser titular frente a Qatar después de la finalísima. Después ves, y ahí ves, analizás, tomalo como un banco de pruebas. Me sirve para ahora, me sirve para después del Mundial, me sirve de lateral, me sirve de 5, me sirve unos metros más adelante, lo puedo tirar a la izquierda en una línea de 4 mediocampistas, ver cuál es el Barco, porque no puede ser que un pibe de estas características, de este nivel que estamos viendo, lo único que tengamos son 20 minutos contra El Salvador hace muchísimo, antes de la Copa América 2024. Es momento de ver al Colo Barco. Siento que hay que probarlo y en la mitad de la cancha. Alan Varela, jugador convocado también hace poquito. En octubre, lo veo lejos. Nico Domínguez, alguien que está andando bien en el Nottingham Forest, que iba a estar convocado en junio, pero se lesionó y eso obviamente que lo alejó un poquito de la consideración en una pelea que está bastante concurrida en la selección argentina. Los mejores posicionados para mí, Perrone y Barco. Pero bueno, todavía no termino de conocer cuál es la percepción de Scaloni para con Barco, de cara a lo que viene, de cara a finalísima y de cara al Mundial. Lo piensa de lateral, lo piensa de 5, lo que decíamos recién. ¿Qué Barco quiere Scaloni? Y pasamos a la novedad, por decirlo así, como estructura de video, que son 3 búsquedas. 3 búsquedas que para mí van a definir un lugar. Hay que ver Scaloni si quiere un revulsivo, hay que ver si Scaloni quiere un tercer 9 y hay que ver si Scaloni quiere un quinto central. Para mí, un poquito las selecciones de las primeras 4 búsquedas van a definir cuál es la idea de Scaloni. ¿Quiere un revulsivo? Tiene a Prestiani, Mastantuono, Echeverri y Buendía. Sinceramente, hoy veo un poquito lejos a los 4 del Mundial. Un poquito lejos no. Hoy lo veo fuera a los 4, no lejos, fuera. O por lo menos ninguno confirmado. Quizás Mastantuono, por ser el último con más participación en la selección argentina, sea el que esté más cerca. Lo de Prestiani fue bueno en el Mundial Sub-20, hoy con mucha participación en el Benfica. Un jugador que al cuerpo técnico le interesa y lo hizo debutar. Echeverri se lo ve renovado en el Girona. Es un jugador que le gusta al cuerpo técnico. Sinceramente, yo soy muy del Diablito Echeverri. Un partido bueno del Diablito a mí me emociona. Un partido bueno del Diablito me lo convierte en mundialista, pero ya es una cuestión de gusto. Y Buendía, el nivel de Emi Buendía es de un nivel de un pibe que tiene que pelear mundial hasta el último momento. Ahí tienes 4 revulsivos. Tercer 9, López, Castro, Castellano, Panichelli. 4 que estuvieron convocados en la selección argentina. Se hablaba de que el Flaco López, por una cuestión de características y por el gusto del entrenador, era el mejor posicionado para el tercer 9. Pero también vimos que puede jugar Juliano si es necesario, puede jugar Nico González si es necesario. Nico Paz puede ser un jugador como falso 9. Messi ha actuado como falso 9. Julián y Lautaro son 2 que juegan siempre. Y la verdad que no sé si en la cabeza de Scaloni está definido llevar un tercer 9. Y el quinto central. Digo quinto central porque me voy al 2022. Pienso, eran Romero, Otamendi, Lisandro, estaba Pesela y además tenías a Foyt como quinto central, que podía actuarte de central. En aquel momento jugaba mucho de lateral, pero sabíamos que podía dar eso. En esta ecuación, a ver, puede ser que Scaloni decida de los suplentes de laterales llevar alguno con características de central y ya terminas la ecuación, o decir, che, me llevo un 3, además de Tagliafico, me llevo un 4, además de Molina, y, a ver, imagino, Montiel y Acuña van al Mundial los 2.
listo. Quizás ahí Scaloni decida llevar el quinto central. Y el quinto central tenés a Senesi, tenés a Anselmino, que no fue convocado, pero es un jugador que demostró que tiene nivel para convocatoria de selección argentina. Tenés a Medina, que también pelea por el lateral izquierdo. Y tenés a Valentín Gómez, que también pelea por el lateral izquierdo. De las búsquedas azules, yo creo que es de esos hay una búsqueda entre esas tres. Y hay que ver lo que elige Scaloni del resto para definir el comportamiento que toma en estas elecciones. Y después tenemos una lista de chicos que pelean desde atrás. Tenemos a Rossi, un arquero que tuvo alguna convocatoria perdida, pero de lo mejorcito que tenemos en el fútbol sudamericano. Rivero, que tuvo convocatoria en octubre. Nehuen Pérez, que no va a llegar por una cuestión de salud, por la lesión que tiene. Llegaría a junio muy justito. Tomás Palacios, lo agrego al Central Estudiantes de La Plata, ex Inter, que tuvo muy poca participación en el fútbol europeo. Tenés la percepción de los dos, de los que dicen que hoy es de los mejores rendimientos en el fútbol argentino, y tenés la percepción de los que dicen que viene rebotado de Europa. No es la primera vez que se habla de Tomás Palacios y el gusto del cuerpo técnico para con su nivel. Así que lo agregamos. Rojas, pensaba, lateral izquierdo. ¿Por qué no lo metía Rojas? Porque nunca se lo nombró desde el riñón de la selección argentina a Gabriel Rojas como una posibilidad en el lateral izquierdo. Del resto siempre se ha escuchado hablar. Pero Rojas es un lateral que funciona bien en el fútbol argentino. Y ves que si hoy es Acuña, por decir un ejemplo, si Acuña es el posicionado para ir a la Copa del Mundo, y ¿por qué no pensar en Rojas como alguien que juega en el mismo fútbol y hoy está teniendo un nivel superior? Traigo a Capaldo en el lateral derecho. Nunca se lo nombró a Capaldo, pero en el Hamburgo tiene regularidad. Hoy te puede jugar de central incluso, porque juega en línea de 3 y él aparece de central. Puede ser 4, puede jugar un poquito más adelante. Para mí es un nivel que hace tiempo que me hubiese gustado verlo probar. Verlo que lo prueben en la selección argentina desde que estaba en la sub-23. Camino a Tokio 2020. Para mí era un jugador para pensar en el seleccionado. Es verdad que después, entre lesiones, nivel, liga en la que jugaba, hoy ya cambió la historia porque hoy juega en la Bundesliga. La historia es diferente. Digamos que el panorama es muy distinto para Capaldo de cara al seleccionado ahora que hace un año. Matías Soulé, que sinceramente sin las pocas convocatorias que tuvo durante el ciclo Scaloni, es un jugador que lo tendría que agregar en los revulsivos. Es un jugador que debería estar dentro de los revulsivos. Pero Scaloni ya tiene 2 años buenos de Matías Soulé y lo llevó una sola vez a la selección argentina y ni siquiera debutó. Por eso lo agrego entre los que pelean desde atrás. Pero para mí es un jugador que, con el nivel que demuestra, es verdad, ahora con la pubalgia está jugando un poquito menos, pero con el nivel que estuvo demostrando hasta ahora, era un chico interesante para competir ahí con Juliano, con Mastantuono, con Echeverri, con Buendía, con los rapiditos de arriba, de los que están en ese 3/4 de cancha. Era un jugador interesante. Buonanotte, lejos por el simple hecho que le salió mal, la del Leeds United le salió mal. Pensábamos que llegaba al Leeds para jugar. Y sinceramente suplente y algunos días ni juega. Así que vamos a ver si en algún momento vuelve al seleccionado argentino. Garnacho, le está costando jugar ahora con el nuevo entrenador del Chelsea y hace tiempo que está lejos del seleccionado argentino. Un chico que no estuvo convocado en todo el año 2025, por eso lo agrego acá y no lo pongo, por ejemplo, con los revulsivos. Carboni lo mismo, la llegada a Racing, el comienzo raro de Racing que empezó a perder, él que también fue suplente en algún partido. Es como que después de la lesión nos costó ver un buen Valentín Carboni, a pesar de lo lindo que habíamos visto en aquel Mundial de Clubes con el Inter, que nos ilusionaba. Después con la llegada al Genoa y todo lo que vimos después, donde no pudo mostrar su fútbol. Hoy en el fútbol argentino me da la sensación que le va a quedar muy encima el Mundial a Valentín Carboni. Dybala, y Dybala sigue apareciendo en nuestras listas. No, a ver, lo pongo en los que pelean desde atrás, no lo pongo ni siquiera en los revulsivos. Y imaginábamos que después del 2022 Dybala era un jugador que iba a estar en la lista de hoy. Y no es así. No forma parte de los 21, no forma parte ni de los 30. Raro lo de Dybala. Hoy lesionado, seguramente está volviendo este fin de semana, pero un jugador que estuvo lesionado, que decía que volvería este fin de semana, pero no sé si le da el tiempo para volver a convencer a Lionel Scaloni. Angelito Correa, en algún momento lo posicionábamos dentro de la pelea del tercer 9, pero siento que
que ha salido un poquito de ese foco, y Matteo Pellegrino, un chico en el que vengo insistiendo, que es un jugador interesante, 9 del Parma, con mucho gol, y que lo está peleando también España, porque España se ha quedado sin 9. Bueno, yo estoy en, también podía agregar a Tresoldi acá, pero pensando en Matteo Pellegrino, alguien que ha andado muy bien en el fútbol argentino, pienso que puede llegar a competir en alguna lista de Scaloni y blindarlo. Sinceramente creo que es un jugador que habría que blindar si es que España está tan necesitado de 9. Bueno, no le demos los nuestros a un rival tan directo como es la selección española. Este es el panorama actual del seleccionado argentino, con las búsquedas que para mí van variando, y seguramente después de finalísima tengamos que actualizar este video porque va cambiando todo en la cercanía a la Copa del Mundo. Me gustaría que vos en zona de comentarios me dejes hoy, a 3 meses y medio más o menos del próximo Mundial, me dejes tu lista de 26 que te gustaría que vayan al Mundial. Les mando un abrazo grande a todos, los invito a suscribirse y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Muchas gracias.